Ellos dicen que somos hispanos, pero nosotros somos las 12 tribus de Israel, cuales fueron dispersadas por todo el mundo por las transgresiones contra nuestro Dios. Ahora, esta verdad ha sido esparcida por todo el mundo, trayendo arrepentimiento hacia los llamados negros, hispanos y nativos. Yomara López, reportera de Telemundo, movida por el Espíritu de nuestro Dios hacia Israel unido en Cristo para conocer sobre nuestras enseñanzas y manera de vivir. Israel unido en Cristo, con 33 escuelas en Inglaterra, África, el Caribe y Estados Unidos, para cumplir las palabras cual Cristo dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿De dónde es usted originalmente? Bueno, yo nací en el Bronx, en Nueva York, pero en el mundo somos supuestos puertorriqueños. Mi familia y yo soy puertorriqueño. Y cuando usted me dice del mundo, es una como decimos que mucha gente no sabe que yo soy del tribu de Efraín por medio de la Biblia. Por no explicar tanto todo eso, la gente sabe puertorriqueño, mexicano, dominicano, esas palabras la gente sabe. Y eso fue los nombres que lo daron en esclavitud. Dominicano, puertorriqueño, eso fue Cristóbal Colón, que se da ese nombre, no nosotros. Dios de los tribus de Israel. Y específicamente los puertorriqueños, por medio de la Biblia, son del tribu de Efraín. Y cuénteme, entonces usted cree que de cierta forma es el hombre también que ha dado como, digamos, el colombiano, o sea que todos ustedes son la misma persona, prácticamente son una sola, ¿no? Sí, es una sola familia de Israel, primero. Eso es lo más importante, somos de Israel. Si vamos a coger un apellido, es Israel. Ok, perfecto. ¿Y cómo usted entonces, su familia también es parte de esta tribu, o usted cómo aprendió acerca de esta tribu de Israel? Yo aprendí eso con mi primo, él fue mi mensajero, que él me llamó un día, ya casi como 9 años pasado, y yo estaba ahí, mira, yo quiero decir algo, los puertorriqueños y todos los hispanos están en la Biblia. Sí, estamos en la Biblia. Y él le explicó por medio de Deuteronomio 28, capítulo 28 y 15 versículo 15 hasta 78, la historia de nuestra gente, de los israelitas. Entonces, ¿usted antes era religioso antes de que conociera esa tribu? Sí. ¿Qué religión practicaba? Católico primero, yo fui para la escuela católica por 8 años. Después de eso yo fui de todas las religiones de cristianos, porque había algo que no me sentí bien, leyendo la Biblia y oyendo los sacerdotes y había cosas que no estaban en la Biblia. No le cuadraba. Sí, y yo siempre estaba buscando algo. Yo tenía, un amor para Dios, pero con las religiones siempre fue algo que no estaba con acuerdo con la Biblia. Cuando él me llamó ese día y estaba enseñándome todo eso en la Biblia, para mí fue como muy maravillosa, que wow, todo esto tiene sentido, Ok, entonces cuénteme un poquito acerca de su familia. Entonces, ¿su familia también era católica o cristiana? Sí, católica. Ellos nunca han cambiado de eso. Todavía, si tú preguntas a mi mamá, ella va a decir, yo soy católico, pero practicando no. Hay gente que dice que yo soy esta religión y eso, pero no practican. Bueno, ¿y qué pensaron ellos cuando vieron que usted ya no practicaba la religión católica y que ahora estaba en esa tribu de los israelitas? Sí, mi mamá específicamente, para ella, si yo tengo algo con Dios, ella estaba bien. No fue importante que había una religión específicamente. Yo tengo una hermana y otro hermano que para ellos fue un poquito raro, porque nadie le ha enseñado la Biblia así, como una historia, como una herencia.
Ok, entonces explíqueme un poquito para usted cómo es eso de la herencia y cómo es de diferente a las otras religiones. O sea, prácticamente creen en el mismo Dios. Ustedes creen en los discípulos. Ustedes creen, bueno, los católicos más que todo se basan en los santos, ¿no? Sí, Pero, tiene muchos santos y todo eso, y uno de los mandamientos dice que tú no vas a tener otros dioses adelante de Dios. entonces prácticamente ustedes tienen un parecido a los cristianos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los cristianos? ¿Cuál es la diferencia? Porque Okay. los cristianos, ustedes tienen sus tónicas, los cristianos no tienen, los evangélicos, podemos decir, ¿no? Well, primero voy a tratar de explicar, y entonces yo quiero leer una escritura que explica que esto es una herencia para nuestra gente. Necesita entender qué significa religión. Hoy en día religión es como católico, Protestant, Baptist, todo lo que tiene, Muslim, Buddhist, todo eso. Pero si tú ves la palabra específicamente, solo dice que es algo que te aguanta de hacer algo, otras cosas, ¿ok? Pablo en la Biblia dice que su religión es los mandamientos. So, hay diferentes definiciones para eso. So, la Biblia específicamente, yo voy a buscarlo en el libro de Jeremías. Este es el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. So, Dios está explicando aquí que esto es una herencia. Todos los mandamientos, la Biblia entero, es nuestras costumbres, tradiciones, todo está aquí. Ok, entonces cuéntame esa experiencia cuando tú vas a una de esas clases en Nueva York y te das cuenta que eso es lo que yo quiero ser parte. Quiero ser parte de esta tribu porque yo heredo esto, ¿no? ¿Cuál fue ese momento? Cuando mi primo enseñó que por la historia, porque hay mucha gente, y los hispanos, que no sabe que la historia de los conquistadores, que pasó con el esclavitud y todo eso no está en la mente de nuestra gente hoy en día, ¿ok? Porque vivimos en un país que, tenemos todo libre para hacer cualquier cosa y todo eso. Pero yo siempre estaba en la historia de nuestra gente. Yo sabía de, que se llamaron, Taíno, Arawak, antes de eso. Tenía muchos nombres. Para mí, eso fue muy interesante para mí. Cuando él me enseñó eso, yo tenía libros que yo podía, leyendo la Biblia, yo podía coger los libros de la historia y eso suena como esto, eso suena como eso. Y yo sabía eso. Y también cuando yo fui, porque en el principio no fue tan grande como nosotros estamos hoy, all right? Fue como 15 hombres que estaban estudiando la Biblia en las casas de nosotros. Y nadie me enseñó la Biblia como estos hombres, como una herencia, como una historia. La Biblia sí es un libro, espiritualmente, pero también es la verdad, es un libro de historia. Hay mucha gente que lo ve como una historia que no está de realidad. Hay animales que hablan, el serpiente que habla y todo eso. Pero ellos me estaban enseñando mucho más que todas las religiones. Porque antes yo decía que yo estaba en religión católico, yo estaba en pentecostal, todos los diferentes religiones cristianas. Y nadie me podía explicar la Biblia así, como estos hombres. Bueno, cuénteme un poquito cosas que ustedes hacen que, digamos, otras religiones no harían. Por ejemplo, me di cuenta que ustedes tienen una túnica. ¿Esto lo utilizan ustedes cuando hay eventos especiales o cada sábado o cada domingo? Explíquenme un poquito cuando ustedes utilizan esas camisas que yo estoy viendo. Eso fue porque cuando tú lees la Biblia, todo es en orden. Hay un orden por todo. No es porque, no vemos las religiones que tienen, algunas cosas que ponen, camisitas y todo eso. Estamos hablando y dice, mira, necesitamos tener un orden de qué estamos haciendo, ¿ok? Cuando tú lees la Biblia, la historia de los israelitas, todo estaba en orden. Todos los tribus estaban en orden. Tenían, camisetas, O sea, que ¿no? esto es en forma que los representa a ustedes.
Sí, cuando tú lees específicamente dicen los colores, ok, estos colores ahí son royal, ok, y como en el libro Levítico específicamente explica cómo poner, los trajes y todo eso, las franjas, alright, que yo tengo aquí, alright, en el libro de Números explica eso, es como un uniforme por medio de la Biblia. Y entonces cuénteme, esta filosofía, ¿cómo se le va a implementar a su hija cuando crezca? Fue muy fácil con ella porque ella nació en esto. No fue como yo, que yo estaba en, muchas religiones ahí con todas filosofías y todo eso. Esa es la única que ella sabe. Si yo le pregunto ahora de qué tribu ella es, ella sabe, ella de Efraín. La Biblia dice también, enseña a sus hijos los mandamientos. Eso es como tú, eso es su responsabilidad, eso es su mandamiento también. Ella sabe todo eso, ella sabe cuando llega el sábado, que vamos a ir a la congregación. Son los sábados. Sí, es los sábados por medio de la Biblia, es el día. ¿Y por qué es el domingo, tú crees que, digamos, Dice 6 días trabajas y el 7 es uno de descansar. Y cuando tú cuentas los días, el primer día es domingo. El domingo es el lunes. Ajá. Domingo, lunes, eso no es sábado, pero otras religiones dicen eso. Y cuando tú sabes la historia, eso fue con los romanos, con Constantine, él cambió eso. Y hay mucha historia de eso, como cambiaron la día del sábado. Pero el sábado, por medio de la Biblia, es como nosotros lo sabemos, es el sábado. Al viernes en la noche hasta el sábado en la noche es el sábado. Guardamos eso. ¿Tu nombre, por favor? Yajaira. Yajaira, entonces ese es tu nombre de nacimiento. Es mi nombre de Queda la nacimiento. casualidad que es un nombre hebreo y no tuviste que cambiar tu nombre. Exacto. Cuéntame, ¿ustedes se conocieron dónde? En el trabajo, antes de conocer la verdad, no conocíamos todavía. ¿Y tú de qué nacionalidad eres? Según el mundo, soy dominicana, pero de acuerdo a la Biblia, soy de la tribu de Simeón. Bueno, cuéntame, entonces, ustedes se conocen, establecen una relación y tú decides ser parte de esta tribu por parte de tu esposo. Bueno, él empezó a aprender primero y cuando yo escuché me interesó, porque al igual que él, cuando estábamos saliendo antes de conocer la verdad, siempre estábamos buscando, pensamos en cuando nos casáramos, tuviéramos hijos, queríamos que nuestros hijos siguieran algún tipo de religión con valores y todo eso. Fuimos a diferentes iglesias, nunca encontramos. Es como que estábamos buscando esto, porque queríamos esto. Hasta que él empezó a aprender, luego yo empecé a aprender de él y de ahí ahora aquí estamos. ¿Qué piensa tu familia acerca de eso? Mi familia, mi mamá es creyente, mis 2 hermanas son creyentes, solamente mi papá y mi hermano todavía, para ellos es un poquito difícil, están muy enredados en el mundo y en las tradiciones y esas cosas que no quieren dejar, pero es una bendición para mí tener a mi mamá y a mi hermana, y a mis 2 hermanas, son 2, no es tan difícil. Y ellos se involucraron también porque tú Al ver mi comenzaste. ejemplo, sí, yo fui la primera, soy la menor de 3 hermanas, el varón es menor. Ellas al ver mi ejemplo y mi cambio y cómo las cosas cambiaron para bien para mí, pues empezaron a curiosear y hasta ahora están Y cuéntame, ¿qué fue lo que más te atrayó acerca de esta tribu? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sabes que yo quiero que mis hijos se crezcan creyendo en los israelitas. ¿Por qué te llamó tanto la atención y por qué crees que es un ideal para que las personas se crezcan creyendo esto? Bueno, encontramos nuestra herencia perdida. Yo en realidad antes de encontrar la verdad no sabía nada. No me interesaba mucho Sí sabía de historia. Yo nací y crecí en la República Dominicana. Ya no nos enseña mucho. Sí, sabía ciertas cosas, pero como él dijo, habían cosas que no conectaban. Por ejemplo, cómo nuestra historia comienza con Cristóbal Colón, dónde estábamos antes de todo eso. So, yo empecé a poner todo, ven acá, y entonces esto sí, esto no es cierto. Empecé a hacer muchas preguntas. No fue de un día al otro que yo dije, ok, sí,
El primer día cierta información sí me tocó totalmente, pero empecé a hacer muchas preguntas. Los pantalones, yo usaba pantalones antes, me tomó unos cuantos meses dejarlo, lo dejé por mi propia cuenta porque ya me sentía incómoda, pues ya conocía la verdad. ¿Y por qué los pantalones te sentías incómoda? O sea, porque antes, porque de repente no. ¿Qué es lo que dicen? En Deuteronomio 22:5 Dios dice que es abominación una mujer vestirse como hombre. Y lo que yo conozco, la mujer usa faldas y el hombre usa pantalón. Porque no es común que el hombre use faldas. Entonces, algo estaba desconectado. Y luego empecé a leer la historia de cómo empezaron las mujeres a usar pantalones. Y no siempre. Cuando tú vas al internet y buscas imágenes de mujeres en años, en décadas, nunca vas a ver a nadie en un pantalón, siempre vestidos largos y faldas largas. Y cuéntame, esto de vestidos largos, mujeres utilizan vestidos cortos, ¿cómo ustedes ven eso? Yo sé porque yo lo hacía antes en el mundo. Cuando era ignorante, normalmente las mujeres solteras se ponen ciertas cosas porque quieren salir y quieren que las miren. Entonces yo sé que esa es la razón por la que lo hacen ahora. Ahora yo miro y digo, Dios mío, yo hacía todo eso, yo no puedo creer que yo lo hacía con la intención, porque le he preguntado a todas las hermanas que se han despertado y todas damos la misma respuesta. Los pantalones es solamente para llamar la atención, las faldas cortas. Como te dije anteriormente, Deuteronomio 22:5 dice, es abominación la mujer vestirse con vestimenta de hombres y el hombre vestirse con vestimenta de mujeres. Lo normal es una mujer en falda y un hombre en pantalón. No es normal que un hombre use falda, entonces, porque es normal que una mujer use pantalones. Si tú lees acerca de la historia de cuando las mujeres empezaron a usar pantalones, no hace mucho tiempo, tenían sus razones inventadas. Pero también si buscas información, nunca vas a encontrar en la historia mujeres de los tiempos de antes ni siquiera mi abuela nunca se puso un pantalón. Entonces, ¿tú crees que es algo más que todo el modernismo, no? Exactamente. Ok, y cuéntame acerca de las faldas. O sea, entonces cuando una mujer tiene sus faldas cortas, en cierta forma está provocando al hombre, quizás es como... No es modestia, no es modesto esto enseñas. La Biblia te dice que tienes que taparte de las rodillas, las caderas tienen que estar tapadas, las caderas empiezan aquí. Las faldas pueden ser debajo de la rodilla, pero no por encima, porque ya estarías descubriendo tu cuerpo. Es un mandamiento. Entonces tú siempre, ahora que estás con los israelitas, que estás aquí con ellos, tu vestimenta ha cambiado totalmente. O sea, tú no utilizas pantalones, tú no utilizas faldas, no son faldas largas todo el tiempo. Faldas debajo de la rodilla o largas, dependiendo, tu gusto, debajo de la rodilla o abajo en el tobillo, pero cero pantalones, cero ropas reveladoras. Yo tengo a mi esposo, el único que debe de estar viendo esas cosas es él. En la calle hay muchas cosas que pasan porque las mujeres andan provocando y los hombres hacen cosas, y si se puede evitar, pues se evita. Y cuéntame, ¿el velo se ponen siempre en el pelo o eso es cuando van a ceremonias o cuando van a la clase? Porque yo tengo que poner ahorita un velo en la clase. ¿Es únicamente cuando hay clases sí, o cómo? Cuando se está profetizando la palabra de Dios te cubres. Si estás leyendo la Biblia, si estás estudiando, si estás viendo clases, la Biblia te dice en Corintios. 1 Corintios. Tienes que cubrirte la cabeza para profetizar. Y cuando vas a orar, como mujer. Como mujer, ¿cómo te sientes ser parte de los israelitas? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Nunca en mi vida me sentía que tenía propósito en el mundo. Ahora sí, yo sé por qué hago las cosas, sigo los mandamientos porque sé cuál va a ser la recompensa al final. Porque cuando se acabe el mundo yo quiero ser de las que estén levantadas y no quedarme aquí y sufrir todo lo que va a pasar, porque es fuerte. En pocas palabras, es lo mejor que te ha pasado. Exactamente. Tu nombre del mundo y tu nombre adoptado por los hebreos. Bueno, el nombre en el mundo es Michael, okay, y mi nombre hebreo es Apariam, que quiere decir I'm fruitful, okay, que es
Eso como El definición de Apariam, okay, o Ephraim, okay, en hebreo es Apariam. Ok, perfecto. Y cuéntame, Esas son las tribus de Puerto Rico. usted entonces tiene descendencia puertorriqueña. Puertorriqueño, exacto. Y usted se crió en Nueva York. Yo me crié en Nueva York, sí. Y cuénteme usted cómo supo acerca de los israelitas. ¿Que cómo supe? Sí. Bueno, da la casualidad que mi hermano, okay, Joshua, él fue que me dijo por el primo de nosotros, okay, y él fue que un día cuando yo supe por mi mamá que él era israelista, yo me recuerdo muchos años atrás que los israelitas predicaban en la calle en los 1980 y pico. So yo dije, bueno, yo encontré eso un poquito raro, so cuando yo fui a hablarle de eso, él me explicó, él dijo, tú sabes que los puertorriqueños, ser llamado puertorriqueño están en la Biblia. Y como él, yo siempre he sido bien interesado en la historia del mundo, especialmente de nosotros, de los latinos, nuestros latinos. Y él me empezó a enseñarme, con Deuteronomio 28, 15, 68, que nosotros éramos los hijos de la esclavitud, ¿okay? Que nosotros éramos los primeros esclavos que estábamos en esclavitud por Cristóbal Colón. Y cuando él empezó a decirme eso, yo empecé a recordarme de la escuela y lo que aprendí en la escuela. Yo dije, pero ellos siempre lo ponían a él como una gran cosa, pero en realidad hay varios libros, ¿okay? De los sacerdotes que andaban con él cuando él vino aquí a conquistar, porque recuérdate, él vino con conquistadores, ¿okay? Él vino con 40 conquistadores. ¿Para qué? Porque lo llamaban conquistadores, porque vinieron para conquistar la tierra de nosotros, que según de acuerdo a la Biblia es la tierra que Dios le dio a nosotros. So, cuando mi hermano me estaba aplicando eso, me enseñó en la Biblia, porque esto es la historia de nosotros, ¿okay? De nuestros latinos, negroamericanos, jamaiquinos, haitianos y los indios nativos americanos. Son todas las minorías. Bueno, minoría por lo que la sociedad lo llama a nosotros, porque nosotros no somos minoría. Ustedes son los que heredan la tierra. Según dice la Biblia, nosotros somos los elegidos de Dios y somos como el grano del mal, de la arena del mal, que no lo puede contar a nosotros. En realidad somos la mayoría, pero la sociedad dice que somos la minoría. Ok, entonces la sociedad ha puesto un label que son minorías, exactamente. Y también que dicen, bueno, en sí son la mayoría, ¿no? Exactamente, Okay, pero si somos los elegidos de Dios, con eso mismo solamente, de acuerdo a la Biblia, es una cosa grande, ¿entiendes? Así como yo encontré la verdad y como yo superé la verdad, y de una vez no cogió mucho para mí saber que esto era la verdad. Y cuéntame acerca del crecimiento de tus hijos, lo que haría un chico creciéndose en el mundo, que es de diferente que lo hace cuando están con los israelitas. O sea, ven televisión, salen con amiguitos. Cuéntame, ¿qué son las cosas diferentes que los hacen diferentes? Lo que los separa a nosotros de la otra gente son las leyes. Las leyes es lo que es lo más importante en la nación de Israel. Porque de acuerdo a la Biblia, los latinos son israelitas. Nosotros velamos porque usted sabe que hoy en día muchas cosas no eran como nosotros éramos chicos. Los muñequitos y los programas hoy en día corruptan la mente de los chicos, ¿entiendes? Hoy en nosotros monitorean lo que ellos ven, okay, y tratamos siempre de ser seguros que ellos también no programa que no lo va a corruptar la mente. O sea, entonces ellos pueden ver sus programas que quieran ver, pero de acuerdo a lo que ustedes crean que es moralmente adecuado para ellos. Exactamente, porque como le dije, hay muchos programas hoy en día que cuando yo era pequeño, yo sé que mi padre, y ellos no estaban en la verdad en ese tiempo, ni lo dejaban a nosotros ver. Y como niño a veces uno se cree en ese mundo y ve que sus compañeros del colegio pues están celebrando cumpleaños, están celebrando Navidad. ¿No les han preguntado a veces que por qué ellos no celebran esto y se sienten un poquito como que left out? Sin embargo, ellos vienen a nosotros y le dicen, hoy celebraron el cumpleaños de alguien, o hoy estaban celebrando Christmas o Halloween. So, a ellos no les gusta. Porque recuérdate, porque cuando un muchacho va a aprender lo que uno le enseña, ¿entiendes? Okay, so desde pequeño ya le estábamos enseñando la ley. No era como nosotros, con nosotros ya éramos adultos, ¿entiendes? So era un poquito más
para mí no era difícil, porque para mí era una cosa que ya yo sabía que era la verdad. Me tocó el espíritu y por yo tener mucho entendimiento de la historia de nosotros, yo dije, ok. Pero con ellos, sin embargo, ellos le dicen a nosotros, eso es wicked, ¿verdad? Si ven decoraciones de Christmas o de Halloween, nosotros no celebramos eso, desde pequeño. Sí, porque y ahora ya están adaptados. Ya están adaptados y ya saben, y ellos saben que eso es contra la Biblia. Y ellos son firmes con esto, porque nosotros les enseñamos eso. Y todo lo que ustedes hacen es basado en la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces ustedes leen la Biblia a diario? ¿Es algo constantemente por las mañanas? O sea, ¿cuántas veces usted lee la Biblia al día? Bueno, yo trato de leerlo lo más posible que yo pueda. ¿Okay? Nosotros un día a la semana nosotros salimos a predicar. Yo me preparo los viernes antes, durante la semana. Son unos par de días durante la semana, porque recuérdate, a la misma vez como estamos en el cautiverio tenemos que trabajar y tenemos que asegurar que la familia tiene su cuarto. Me dice que predica, entonces, en términos del mundo, o se llama pastor, o se llama sacerdote, o se llama cura. ¿Cómo le llaman a las personas, a los israelíes que hablan de la palabra de la Biblia? ¿Qué términos ustedes utilizan? Bueno, la Biblia utiliza muchos términos. Nosotros somos shepherds, yo no sé cómo se dice en español, Shepherds, pero okay, somos shepherds. Son pastores. Ok, son pastores, ok, y también somos profetas. Dice porque la profeta es una persona que profecía a la gente, lo que pasó y lo que va a pasar y lo que tenemos que ser para recibir salvación como israelitas. Hay muchos títulos que nosotros tenemos, pero también somos maestros también, porque le estamos enseñando a la gente. Cuando nosotros predicamos, enseñándole a ellos que se tiene que arrepentir, porque así como hizo Juan el Bautista, él le estaba diciendo, te tienes que arrepentir porque el reino ya viene pronto. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Alguna vez ha estado involucrado en una situación de que, digamos, estando con una persona que no practica esto y cree que no entiende por qué usted es parte de esto, quizás lo haya insultado un poco, lo haya sentido incómodo? ¿Alguna vez no se ha tropezado con personas así que quieran como decirle que lo que usted cree es incorrecto? Sí, siempre va a pasar eso, ¿ok? ¿Entiendes? Sí, cuénteme una anécdota. Sí. Bueno, la Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos van a ser elegidos, ¿entiendes? Nosotros ya sabemos eso, que ya está la Biblia. Recuérdate que cuando Jesucristo estaba caminando en el mundo, mucha gente que no lo creía a él, ¿ok? Él estaba predicando exactamente lo que nosotros estamos mandados a predicar. No es una cosa común para nosotros, ya nosotros sabemos. Pero ¿cuál ha sido un evento que le haya como que, o su primera vez que tuvo que lidiar con algo así, o algo que le haya quedado en la mente, una memoria de una persona que, digamos, en cierta forma lo haya herido o ofendido? ¿Se puede recordar? Bueno, la escritura dice en Mateo 11:6 que sagrado es la persona que no se ha ofendido en él. A mí eso no me ofende, porque recuérdate, lo quiero decir otra vez que Jesucristo pasó por eso. Pero un ejemplo, vamos a suponer, le estamos diciendo a una persona, un hermano o hermana de nosotros que no están supuestos a comprar o vender el día de reposo, que es de viernes por la noche a sábado por la noche. Viernes por la noche y sábado por la noche es día de reposo. El día de reposo, y sí. No pueden vender. Uno de los mandamientos, no estamos supuestos a cocinar después de que ocurra. Entonces, ¿me das su nombre, por favor? Mi nombre es Lía. Ok, Lía, cuéntame, ¿cuál era tu nacionalidad antes de que te unieras a esa tribu? Bueno, soy del mundo, como le decimos, somos dominicanos, pero según la Biblia somos de la tribu de Simeón. Cuéntame cómo ha cambiado tu vida desde que te involucraste en esa tribu. Bueno, mi vida ha cambiado inmensamente. Al saber tanta verdad que anteriormente no sabía, sabía, pero todo lo que sabía y todo lo que aprendí desde niña eran básicamente mentiras, la cual la Biblia te da la certeza de que la razón por la cual nosotros estamos aquí en este mundo. Y cuando tú me dices que vivías en una mentira antes, explíqueme un poquito acerca de eso, cuáles eran las cosas que son mentiras. Bueno, desde niña me enseñaron muchas cosas como las fiestas tradicionales del mundo, como las navidades, que Santa Claus te regalaba juguetes y cosas así. Todas estas fiestas como Halloween y todas esas cosas que son algo que totalmente adoramos, no a un Dios verdadero,
básicamente adoramos al demonio, básicamente, porque nada de eso está en la Biblia. Pero sí nos los enseñan desde la iglesia católica, nos enseñan a celebrar todas esas cosas, la cual no, de acuerdo a la Biblia, no es verdad. Y entonces, ¿ustedes también celebran cumpleaños? ¿Tampoco celebran cumpleaños? No celebramos cumpleaños. Cuéntame, digamos, yo soy una persona del mundo, ¿no? Y veo que ustedes están pensando en esto, digamos, la gente va a decir, ustedes quizás están locos o los miran así mal. ¿Tú qué tienes de mensaje a esa gente que piensan de que ustedes están erróneos al pensar, los pueden llamar fanáticos quizás, ¿no? Muchas personas pueden decir eso. ¿Qué quieres? Bueno, dirías? yo diría que si en realidad quieren saber la verdad, vayan a la Biblia. En la Biblia no te enseñan sobre cumpleaños, no te enseñan sobre Navidad. Incluso sobre la Navidad, Dios te dice que es abominación celebrar esas cosas. So, si tú de verdad crees en Dios, yo te aconsejo a que vaya a la Biblia. Si tiene alguna pregunta, puedes comunicarse con nosotros y nosotros les responderemos. En cuestión de mujer, ¿tienen ustedes los mismos derechos que un hombre? Igual, o estamos hablando de que ustedes quizás pueden hacer algunas cosas que los hombres no pueden hacer. Bueno, obviamente no podemos ser iguales, porque cuando dos personas son iguales, ¿qué va a pasar? Va a haber mucho conflicto. So, la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. So, nosotras como mujer debemos obedecer al hombre. Y el hombre, Jesucristo es la cabeza del hombre. Tanto como el hombre debe obedecer los mandamientos de Jesucristo. Que uno de ellos es tratarnos a nosotras como esposas con respeto. ¿Me entiendes? Querernos, amarnos a nosotras como amarse a ellos mismos. O sea, eso no tiene nada que ver ni parecido, digamos, a los musulmanes. Por ejemplo, en la tónica que ustedes se visten, que tienen que cubrir sus cuerpos, es otro cuento totalmente diferente. Totalmente diferente. Nada de eso está en la Biblia. Ahora, como que dime un poquito acerca de cómo es tu día, el día al día. ¿Te levantas? ¿Cuál es tu rutina? Bueno, mi rutina es levantarme temprano, obviamente orar, darle gracias al Señor por estar otro día más aquí, estar pendientes a mis hijos, que vayan a las escuelas, que hagan todos sus pendientes que tienen que hacer. Pues mi esposo y yo estudiamos de tarde, a veces cuando él no está, pues yo estudio de noche también. Hay muchos videos en nuestro website que nosotros también vamos y estudiamos sobre eso. Nos comunicamos con hermanas mutuamente una a otra, vamos sobre algunas escrituras si tenemos que ir. Si una de ellas tiene alguna pregunta, pues le contestamos y le avisamos cómo hacer las cosas que tienen que hacer. O sea que es algo constante que ustedes siempre están haciendo el día al día y tienen una muy buena relación con sus hermanos. ¿Ustedes los llaman hermanos? Sí, llamamos hermanos y hermanas. Y alrededor de Estados Unidos, porque hay unos que están aquí en Oklahoma, otros que están en Nueva York, otros que están en otros estados. Siempre se mantienen conectados. Sí. Hacemos todo lo posible, como somos demasiado, hacemos todo lo posible de tratar de comunicarnos con ellas a través del internet o testeándonos una a la otra. Tenemos hermanas en Arizona que de vez en cuando nos llamamos, nos comunicamos. Tenemos en Puerto Rico también, algunas en República Dominicana también, en varias partes del mundo. Está creciendo mucho. Bastante. Bueno, el cambio del nombre, como todo que hacemos de acuerdo lo hacemos de acuerdo de la Biblia. La Biblia en Isaías 44:5 dice: Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob. Ahí te está diciendo, cuando tú aprendes tu propia herencia, tu verdadera herencia, tu nacionalidad, tú te vas a llamar por tu propio nombre, que es Israel, o aquí dice Jacob, ¿verdad? Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Uno se va a escribir su nombre, Israel. Si yo te digo a ti que yo soy de la nación de Israel, no puede ser que yo va a tener un nombre como Rivera o un nombre como Martínez. Es un nombre español. Yo soy de la nación de Israel. Por supuesto tengo que cambiar mi nombre de acuerdo de la Biblia. Bueno, entonces nos cambiamos el nombre de acuerdo a la Biblia, pero entonces todos se llaman Israel. Toditos nos llamamos. Pero entonces, pero varían, todos
¿Cómo varía el nombre? O sea, para, para que se diferencie del uno al otro. Ese ¿no? es el apellido Israel. El primer nombre mío es Zephaniah. Pero es como, también es hebreo. Entonces, Es hebreo explícame un también. poquito acerca. Primer nombre hebreo y segundo nombre Israel. Todos tienen el segundo nombre de Israel. Sí. Y entonces, los nombres hebreos, ¿ustedes se basan en la Biblia acerca de estos nombres también de la Biblia? Sí. Yo escogí mi nombre de afuera, lo saqué de la Biblia. Yo saqué un nombre que me cabe el espíritu mío. El nombre mío quiere decir protegido por Dios, ¿entiendes? Y yo, les cito un poquito de mi historia. Yo supe que yo era de la nación de Israel a una edad joven. Tenía como 20 años cuando supe que que yo era de la nación de Israel. ¿Y cómo supo? Un amigo mío del pueblo de donde yo soy, del Bronx, él vino una vez, lo vi con un cambio de vestir, un cambio de pelo el estilo de pelo, y le pregunté cuál es el cambio, por qué el cambio, y él me estaba explicando, nosotros somos de la nación de Israel, me estaba enseñando diferentes escrituras, y desde ese día yo comencé a estudiar y supe que yo era Israel. Pero en ese tiempo lo que me estaba faltando a mí eran las leyes, seguir las leyes. Yo no estaba siguiendo las leyes. Ahora, viendo más para adelante, ¿verdad? A una edad más mayor, yo supe que me hacía algo, me estaba faltando algo en mi espíritu me estaba diciendo que me faltaba algo. Yo comencé a buscar por medio de la computadora, por el internet, y encontré muchas escuelas de Israel, pero todito no me estaban conveniendo. Cuando encontré al obispo Nathaniel, que es el obispo de la Escuela de Israel Unido en Cristo, él estaba hablando de las leyes, que tenemos que seguir las leyes. Cuando yo oí eso, un bombillo prendió en mi cabeza y yo estaba diciendo a mí, eso es lo que me hacía falta, eso es lo que me hacía falta en mi vida, es seguir las leyes. Porque en el mundo uno tiene que seguir las leyes, ¿verdad? Las leyes del semáforo, el semáforo rojo y verde, ¿verdad? Si uno rompe esa ley, está en riesgo de perder la vida, ¿verdad? Está en un accidente. Eso es lo mismo que con las leyes de Dios. Si tú rompes las leyes de Dios, tú estás en riesgo de perder la vida o algo malo te pasa. Cuéntame acerca, estamos hablando del tema, que me parece curioso que yo no veo anglosajones. Me estoy dando cuenta que es más que todo afroamericanos, como hemos hablado por teléfono, también muchos nativos y también hispanos. Entonces, ¿qué pasa con el hombre anglosajón? El hombre anglosajón, de acuerdo de la Biblia, se llama Iso, o de la nación de Edom, ¿verdad? Nosotros somos de la nación de Israel. La manera que uno sabe que uno es de la nación de Israel, tú lees de Deuteronomio 28, versículo 15 al 68, que están las maldiciones que le iban a caer a la nación de Israel por romper las leyes de Dios, ¿verdad? Te voy a leer una para que tú veas, por ejemplo, como lo fácil que es entender quiénes son las naciones de Israel. Este es Deuteronomio 28 y el versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Donde quiera que tú vivas, si tú eres de la nación de Israel, si tú rompes las leyes de Dios, todas estas maldiciones te iban a perseguir. Ok, ahora te voy a leer una de las mayores maldiciones que le cayó a la nación de Israel. Ok, este es el versículo 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, ok, por el camino del cual te ha dicho. Nunca más volverá, y allí
seréis vendidos y vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. So, la primera línea dice, oh, y Jehová te hará volver a Egipto en naves. So, ¿cuáles gente tú conoces que han ido en esclavitud por nave? Son los ser llamados negros y los ser llamados hispanos y nativoamericanos. ¿Okay? Y dice, seréis vendidos a vuestros enemigos, ¿okay? Por esclavos. La única gente que han pasado por esclavitud son los negros, hispanos y nativoamericanos. Por eso la pregunta tuya fue ¿por qué no hay anglosajones? Porque los anglosajones no han pasado por estas maldiciones. No le caben a ellos, nada más le caben a los negros, hispanos y nativoamericanos. Y ustedes cuando están enseñándole eso a sus hijos, ¿cómo hablan del hombre blanco con ellos? O sea, en forma de resentimiento quizás. ¿Cómo le hablan ustedes acerca de eso? Bueno, la Biblia te enseña quiénes son las otras naciones por medio de la Biblia. So, te vale una escritura. Este es Deuteronomio capítulo 6 y versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. So, a los hijos hay que enseñarles las leyes de acuerdo de Dios, la historia, tu verdadera herencia, ¿verdad? Y esto es lo que dice la Biblia de acuerdo. Como uno le enseña al hijo quiénes son quiénes en la Biblia. Este es el libro de Job, capítulo 9 y versículo 24. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? So, la tierra está entregada en manos del impío. ¿Quién es que corre el mundo ahora? El ser llamado anglosajón. So, la Biblia te lo está diciendo. Es un, ¿cómo se dice? Clue de quién es quién de acuerdo a la Biblia. Y hablando de eso, o sea, entonces muchas personas dicen, bueno, ustedes creen en Jesús, ¿correcto? Sí, Ustedes señora. creen que Jesús vino Sí, y por que supuesto. resucitó el tercer día. Ahora, como sabemos, la televisión, la sociedad ha puesto a Jesucristo como un hombre blanco. Exactamente. Ya. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Te lo voy a enseñar. La Biblia te enseña el verdadero apariencia de Jesucristo. Por eso que uno dice, oh, el hombre blanco es el diablo. La Biblia no dice eso. La Biblia te enseña que el que habla contra la Biblia es el diablo. El diablo quiere decir el que engaña, ¿verdad? Esa es ¿cómo se dice? El meaning de la palabra. So, 1 Juan. Primer Juan 3 y versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Esos son los que siguen las leyes. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, el que no sigue las leyes de Dios, y que no ama a su hermano, no es de Dios. So, no solamente el ser llamado hombre blanco es el diablo. La gente que no sigue las leyes de Dios son del diablo, son engañadores. Y ese concepto quizás para las personas de afuera pueden decir que puede sonar un poco racista, no discriminatorio. ¿Ustedes qué piensan al respecto de que digan, bueno, quizás el hombre blanco puede ser en cierta forma el enemigo, el diablo, y que digan, no, ustedes son racistas? Yo digo que no es personal, es bíblico, es de acuerdo de la Biblia. Porque tú dijiste que en la iglesia te enseñan a Jesucristo blanco, ¿verdad? Ahora yo te pregunto a ti, ¿a dónde en la Biblia dice que Jesucristo es blanco? Entonces es algo como comercial, ¿no? Exactamente. So, yo te voy a enseñar de acuerdo de la Biblia que Jesucristo es un hombre de color. Este es el Apocalipsis, capítulo 1 y versículo... Te va a dar el primer versículo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. So, esta es la revelación de Jesucristo. Uno revela algo, es enseñar, ¿verdad? Ahora te va a enseñar la revelación de Jesucristo. Este es versículo 13. Y en medio de los 7 candelarios, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es uno de los apellidos, o uno de los names que se llamaban a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. So, tenía un traje largo, ¿verdad? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tenía una correa de oro. ¿Ok? La escritura dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. So, la única gente que tiene pelo como blanca lana son los ser llamados negros y hispanos y nativos americanos. Hair like wool, como lana, ¿verdad? El Jesucristo que te enseñan en la iglesia no tiene pelo como blanco lana, lo tienen rubio, ¿verdad? Con pelo lacio. Eso es, ¿cómo se dice? Strike one, que él no es como Jesucristo. que una alerta, como Una alerta, ¿verdad? Un bombillo debe de prenderle en tu cabeza y decirte que ese no es el Jesucristo de acuerdo de la Biblia. So dice, como blanca lana, como nieve. So tenía el pelo blanco, la barba blanca, sus ojos como llama de fuego. Como llama de fuego. Lo tenía rojo, ¿por qué? Porque Jesucristo, la escritura dice que él bebía mucho vino. So, cuando uno bebe vino, los ojos se le ponen rojos. So, otra vez, la imagen que te enseñan en la iglesia no tiene ojos rojos ni pelo de lana, ¿verdad? So that's strike 2, ¿ok? Y dice, y sus pies, este es la alerta suprema, right? Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. El color bronce es como brown, ¿ok? Y dice, refulgente como en un horno. Refulgente como un horno. Cualquier cosa que tú pones en el horno se quema. ¿Qué color se pone? se quema como quemado. Quemado. ¿Qué color? Oscuro. Oscuro, ¿verdad? Ok. So, that's strike 3. Que el hombre que te enseñan en la iglesia no es el Jesucristo de acuerdo de la Biblia. So, y su voz como es estruendo de muchas aguas. So, estruendo de muchas aguas es algo fuerte. So, Jesucristo habló con una voz fuerte, como un hombre. En la iglesia te enseñan un predicador que habla bien suave, te habla a base de tus emociones. So, el Jesucristo de la Biblia no es el Jesucristo que te enseñan en el cristianismo. Es totalmente diferente. So, no es personal, es bíblico. Ok, vamos a hablar entonces acerca de la interacción entre sus hijos y anglosajones. La interacción no es incorrecto. Se puede interactuar, ¿verdad? Pero casarse, no. Eso de acuerdo de la Biblia no se debe de hacer. Te lo voy a leer, porque no es mi opinión que te estoy dando, es la escritura de acuerdo de la Biblia de Dios. Dice Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Dios te está diciendo por qué no se deben casar con las otras naciones, porque servirá a dioses ajenos. Se van a olvidar de las leyes de Dios y van a seguir los dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Como te estaba diciendo, las leyes están escritas para que no caemos en las maldiciones. Si tu hijo casa con otra nación, tu hija se casa con un hombre de otra nación, te vas a caer, dice, y te destruirá pronto. So, ese es un ejemplo. Y esa es la Biblia común y corriente, la misma Biblia que hay. La Biblia que todos leemos. Sí. Ok, Correcto. entonces digamos, algunas personas dirán, bueno, es la manera en que estamos interpretando la Biblia. Te pueden decir eso. ¿Tú qué le dirías a esas personas que dicen, bueno, la estás interpretando a tu manera? Te dirían. Te lo voy a leer por escritura otra vez. Como te digo, yo no hablo mi palabra, yo hablo con la Biblia.
Entonces mucha gente diría, bueno, mira, eso quizás no es lo que está diciendo, no está hablando del hombre blanco, quizás es una metáfora que lo está tratando de explicar de esa manera y no está interpretando de una manera equivocada. Si te llega alguien a decir eso, ¿tú qué dirías a esa Le digo persona? esta escritura. Este es 2 Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, no es nada privado, es de acuerdo a la Biblia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es opinión ni voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So, no es opinión, no es mi opinión. Si Dios dijera que que no hay problema casarse con las otras naciones, yo digo también lo mismo, que no hay problema. Pero la Escritura te dice, y eso en más de un solo sitio, en más de una sola Escritura te lo dice. So, ¿Y ustedes qué piensan acerca, aparte un poco de lo anglosajón? Hay mucha violencia hoy día, ¿no? El terrorismo, como sabemos, Bruselas, ahorita recientemente. ¿Qué piensan acerca de eso, del terrorismo, de ISIS? ¿Ustedes tienen alguna opinión acerca de esto? todo eso es de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Dios habla de ¿cómo se dice? World War I, World War II, World War III. Todo eso está escrito en la Biblia. So, estos son señales de que este mundo se está acabando. Porque hay, como dice en la Biblia, van a haber rumores de guerra, ¿verdad? Rumors of wars, ¿verdad? So, eso es todo por la Escritura. Bueno, entonces estamos hablando de las personas aparte, estamos hablando ahora de los musulmanes, ¿no? Que Sí. ellos cometen esto por ser radicales. Y es una interpretación del Corán, como ellos quieren verla. ¿Ustedes qué piensan acerca? ¿Creen que es un fanatismo? ¿Qué piensan acerca de esa religión musulmana? La religión musulmana no tiene que ver nada con la Biblia. Eso es una interpretación humana. Eso fue la nación de Ismael. Los seres llamados árabes son de la nación de Ismael. Ellos cogieron la escritura de Dios y lo interpretaron como ellos querían. Y se fundó el Corán. Pero el Corán no tiene nada que ver con la Biblia, ni la Biblia con el Corán. ¿Y ustedes creen, como una opinión personal, de que la religión de ellos tiene que ver mucho con el terrorismo, con lo que están pasando los radicales, con los, por ejemplo, ISIS? Yo no tengo opinión bajo eso, porque eso no tiene que ver nada con mi persona. Si una persona decide ser terrorista por su religión, eso no es por la escritura de la Biblia. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de estar en paz con todo hombre. So, el radicalismo, el terrorismo no tiene nada que ver con la Biblia. Cuénteme acerca un poco de las tradiciones que ustedes tienen y que tratan de siempre implementarla en cuestión de familia. Las tradiciones que ustedes tienen. Sí. Sí. La primera tradición que nosotros seguimos es el sábado. El sábado es ser santificado. Lo tenemos que seguir cada semana, es semanal. Es el día de Dios semanal. Se sigue el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Nosotros nos juntamos, toditas las familias, leemos la escritura y le enseñamos a nuestros hijos quiénes son ellos de acuerdo a la Biblia. Cuéntame un poquito acerca de la historia de cómo nació la tribu de Israel. La tribu de Israel. O sea, digamos contemporáneamente que ustedes ya adaptan esto, o sea, un poquito acerca de los fundadores, si se puede hablar un poquito acerca de eso. El fundador de la nación de Israel es el profeta Israel. De la línea de Israel es que salimos toditos nosotros, los llamados negros, hispanos y nativoamericanos. ¿Y qué tal está creciendo en Estados Unidos? Está creciendo mucho por medio de la enseñanza. Nosotros en los sábados salimos de 12 a 4 en diferentes ciudades y le enseñamos, porque otra vez le vamos a enseñar por escritura qué se debe de hacer.
Este es San Lucas capítulo 14 y versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. So, Dios nos está diciendo que vaya a la calle y enséñale a tu gente quiénes son de acuerdo a la Biblia, porque muchos de nuestra gente caminan en este mundo sin saber quiénes son. Se llaman hispanos, se llaman negro americano, nativo americano, pero llamarse israelita no saben porque no hay nadie enseñándole. Pero ahora en este tiempo nosotros, los israelitas, nos estamos despertando por medio de la enseñanza, por YouTube, ponemos los videos, ponemos las clases, por radio, por música. You understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? Correcto, sí. Okay, so por todos esos medios estamos despertando a la nación de Israel. Si tienes conocimiento acerca de cómo aquí los latinos hispanos aquí en Oklahoma están creciendo, hay bastante crecimiento. Aquí hay una comunidad bien grande, especialmente de la tribu de Isaacar, quienes son los llamados mexicanos. Okay. El trabajo de nosotros es despertarlo a ellos. Okay. Yo no sé si tú entiendes el gran trabajo que Dios te tiene a usted haciendo con este reporte. Si Dios quiere, este reporte va a estar en Telemundo Oklahoma y va a despertar mucha gente. Eso es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Por nosotros enseñar, te cogió la atención a usted y usted quiso hacer un reportaje. So, con esto tú vas a ver que más gente en Oklahoma van a despertar a su verdadera herencia, si Dios quiere. Y cuénteme acerca de Nueva York, cómo está creciendo también. O sea, me imagino que ustedes tienen cuántas escuelas alrededor de Estados Unidos y mundialmente, si esto está ahora mismo tenemos como 15 escuelas en los Estados Unidos. Tenemos congregaciones en Europa, en el UK. Tenemos congregaciones en Jamaica, en Trinidad, en Puerto Rico. Por todo el mundo la gente está despertando. Esto es una obra de Dios, que la nación de Israel está volviendo a conocer su verdadera herencia, su verdadera cultura. Y explíqueme los colores. ¿Qué significan los colores? Estos colores pertenecen a, ¿cómo se dice? Royalty. Royalty, me cogiste. Royalty es realeza. ¿Cómo? Realeza. Realeza, estos son colores de realeza. Okay, cuando uno lee las escrituras, no todo el mundo no todo el mundo pudo usar este color. No, la única gente que pudieron usar este color son los realeza. Y también cuando Jesucristo cuando lo crucificaron, le pusieron un traje de ¿cómo se dice? Pulpo. Okay, so, nosotros cogimos ese color. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador Jesucristo usó este color. So, esto le pertenece. Y como nosotros somos la nación escogida de Dios, somos realeza, porque en la escritura dice que somos una nación de reyes y pastores. So, por eso escogimos ese color. Hay un procedimiento, digamos, la persona que quiera ser parte de la tribu, ¿tienen que hacer algún tipo de procedimiento para entrar? Digamos, tienen que tomar ciertas clases antes de ser parte. Bueno, sí, porque cuando uno aprende que es israelita, ¿verdad? Uno todavía tiene que ser nacido nuevamente, como un bebé, dice la escritura. So, hay que olvidarte todo lo que aprendiste en el mundo. Tienes que olvidarte de Jesucristo blanco, del cristianismo, de la religión, ¿verdad? Y eso es un proceso. El repentismo es un proceso. So, le avisamos a nuestra nación, cuando aprendan que son Israel, que aprendan por medio de las clases de radio, las clases de video, ¿verdad? Y comiencen a cambiar su vida poquito a poquito. Y después cuando están preparados a entrar, a seguir las leyes, ¿verdad? Cuando tienen más entendimiento, después pueden venir con nosotros a reunirse. ¿Cómo es el proceso
es el proceso que yo quiero entender un poco, o sea, yo vivo en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago porque cuesta a veces? O sea, digamos una persona que llegue a los 20 y pico, a ustedes, y ha seguido ciertas costumbres por tantos años, Sí. les cuesta un poco, ¿no? Es algo nuevo. ¿Cómo ellos hacen para adaptarse hay un proceso a seguir, digamos, ustedes los ayudan como en cuestión de clases, Sí. o cómo es eso? Bueno, le decimos que siga lo básico primero. Lo básico es lo fácil. La Biblia dice al hombre que tiene que crecer su barba, ¿verdad? Ese es una marca del hombre, la barba, porque la mujer no puede crecer la barba. Entonces esa es la marca del hombre, es una cosa de honor, ¿verdad? Ese es un paso que uno coge pequeño para comenzar a arrepentirse, ¿verdad? Le decimos a nuestra gente que se pongan franjas en las ropas. Estas franjas son para uno acordarse de las leyes. Está escrito en la escritura que nosotros tenemos que hacer esto en todita nuestra ropa, ¿okay? Y otra cosa que es bien fácil es no comer cerdo, porque eso es una escritura, una ley de Dios. No comer shrimp, cangrejo. No, cangrejo no, eso es... Pero eso no se debe comer tampoco. Tampoco, ¿cómo se llama? Shrimp es... forgot in Spanish, but I know exactly what you're saying. Camarón. Camarones. Camarones, langostas, nada de eso se debe de ¿Por qué no? comer. So, ¿Por qué no se pueden comer? Porque no está escrito, Dios no Dios. ¿Tú me puedes enviar un listado después donde diga para yo poderlo leer, ¿no? En Levítico 11. Levítico 11 y versículo... Va a comenzar con el del cerdo. Porque la comunidad hispana le gusta mucho el cerdo. Levítico 11 y versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. La Biblia te dice bien claro que no se debe de comer el cerdo. Esos son pasos pequeños que uno puede coger, comenzando a arrepentir. Ok, entonces el hombre crece la barba, dejan de comer esas comidas, ¿qué más? La mujer usar falda larga, se cubre su cuerpo, porque en este mundo es contra Dios. Dios dice que la mujer debe de usar falda y en este mundo permite a la mujer usar pantalones. Hay un dicho en el mundo, el hombre es que se pone los pantalones, ¿verdad? Porque el hombre es que manda. En la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. El pantalón le pertenece al hombre, no a la mujer. Entonces, digamos, personas escuchan esto, feministas dirán, bueno, pero estás un poco machista y no hay un equal rights. Por eso ¿Se que puede yo- decir eso? Entonces, Por eso que digo que no es personal, no es opinión, pero entonces, digamos, ellas dirían, es personal. es bíblico. Entonces, cuando ellas reclaman esto, tú dices, está todo basado en la Biblia. Basado a la Biblia. Cuéntame más, ¿qué otros procedimientos tienen a seguir? Las mujeres no usan pantalón, falda larga, ¿qué más? Exactamente. Otra cosa que es bien grande en el mundo es novio y novias, ¿verdad? Que en este mundo, me gusta esa chica, déjame salir con ella y después me canso de ella, la dejo, ¿verdad? En la Biblia eso es adulterio, ¿entiendes? Ese es rompiendo una ley de Dios. La Escritura dice que el hombre debe de casarse con la mujer y tener una familia. Eso es otra forma de arrepentir, ¿entiendes? Básicamente, una novia nomás o un novio por toda su vida, o sea, no se acostumbra de que tengan como que te acerca también de la virginidad, si tienen que llegar la mujer también virgen al matrimonio, sí. también ustedes practican eso. Sí, nosotros practicamos eso. ¿Por qué? Porque cuando la mujer pierde la virginidad, ¿verdad? Debe de ser a su marido, no a cualquier hombre. ¿Por qué? Porque eso es de acuerdo a la Biblia. El papá debe de... es el que escoge el marido para la hija. En este mundo no es así. La hija se va con cualquier hombre que ella quiere y el papá no dice nada. De acuerdo a la Biblia, eso es incorrecto. Y cuestión
Ahora hablemos del hombre. ¿El hombre también tiene que llegar virgen al matrimonio o no importa? También. Son los dos tienen que llegar Dos, virgen. sí. Y el matrimonio, casarse, ¿verdad? Tener los papeles con la mujer y el hombre, casarse, vivir en la misma casa, porque en este mundo, ¿verdad? El hombre vive en una casa, la mujer vive en otra casa. La mujer está en welfare, no puede decir que tiene marido porque le quitan el cheque, ¿verdad? ¿Y ustedes no creen en el divorcio? Nos creemos en el divorcio. La única manera que la mujer se puede divorciar del hombre es si se muere. Si se muere, y el hombre se puede divorciar de la mujer si ella comete adulterio. Y en cuestión de homosexualidad, Eso es en contra de la Biblia también. Y es en contra de la naturaleza, en contra de, ¿cómo se dice? Si un hombre homosexual, ¿verdad? No puede tener hijos. ¿Por qué? Porque dos hombres no pueden tener hijos. So, se muere esa línea. So, eso está en contra de la Biblia. ok, perfecto. Okay, this experience has been life-changing. That's how I can explain it. Everything just like changed for the better, you know. How long have you been part of it? I've been part of this for about 6 years. For 6 years, exactly. Yeah, 6 years. And how has your family taken it? Are they also part of it, or? Well, like my mom and Your oh parents, no, they don't, you know, they're happy for me. They know that, you know, I'm not doing anything bad, but they don't want to. They think that it's, you know, I guess too much, but the Most High just hasn't woken them up yet. But has the relationship changed? Do you still talk to them a I lot? still talk to them, but I just don't, you know, I don't see them as much. You know, I was very family oriented before. I was always together with them on so-called holidays like New Year's, Thanksgiving, always with them. Okay, so tell me how it was when obviously you couldn't celebrate Thanksgiving or birthdays or Christmas for the first time. Was it hard for you to get used to it? I would say only the first year was hard for me, but only because I just missed my family. Like it was just an emotional thing. Like that was it. But after the first year, it became like just I was angry when they were celebrated. You know, because and knowing the history behind all these so-called holidays that I would tell them about, and then they still celebrate it. So it just became like just anger after. I was like, I don't want to celebrate it, and I don't want you guys to celebrate it either. But the first year was hard. That was it. And did you cry that first year? I mean, No. You just missed your family. Yeah, just missed them. So ever Just since missed you seeing- joined, you haven't hung out with them for birthdays or No, oh no. at all? It's all pagan, it's all, you know, evil behind all these so-called holidays, you know. So how do you feel about your kids growing up with the Israelis? With what? How do you feel with them growing up with this mentality? Oh, I love it. I'm very thankful. I'm thankful. You know, some people ask me that, like, you don't celebrate your kids' birthdays or they're missing out. I'm like, no, they don't know anything about birthdays. They don't, I mean, as far as what it's like to celebrate birthdays. My son knows, I'll ask him, you can ask him, do you eat birthday cake? And he said no. If there's a, you know, birthday celebration, do you partake in that? He'll tell you no. You know, he's fine. He's fine. As long as they're growing up and you're teaching them. And, you know, there's so much that we celebrate. People think that we don't celebrate anything. We celebrate every Sabbath. There's a celebration. Look at this. It's like a party up there, you know. High holy days, Passover. There's What is a high? What is high holy days is the real holidays, real holy days, real God's holidays. You know, And what do you guys do when you guys celebrate? we get together. There's food. We have a feast. It's a feast. And there's always the Bible, reading the Bible. Yes, they always do classes and they teach about that particular feast, and that just makes me have a good time. So I'm getting the sense that when you guys are doing celebrations, it's more of a direct connection with the Bible and with God. Yes. Every celebration needs to have the Bible and Yes. someone reading the Bible. That's how Right. your celebrations are. Yes, yes. And as a woman, what would you tell the women out there that don't know about it? What would you tell them to join? To join, the Bible is our instruction of life. You know, you have to come back to the laws, come back to your heritage. This is our nationality. You know, blacks, Hispanics, so-called Native Americans. We're the
true Israelites. You know, so this is what it is. It's coming back to our nationality and celebrating what we are supposed to celebrate. You know, changing our lives and living how we're supposed to live. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, so can you please tell me your first and last name? No, I'll hold it for you. It's okay. Nathaniel Israel. And what's your position here? Bishop? And do you grew up here in Oklahoma City? No. Where are you from? I'm from North Carolina. There, moved to New York City, and from there, under IUIC, we do a lot of travel. So tell me, what's your mission here in Oklahoma City? Well, this is one of our locations here, this branch, and we're setting up branches throughout the United States. Extending from here, we're going into the West Indian Islands, setting up locations, soon Central and South America. And how is the Hispanic community involved here? We have a lot of Mexicans here in Oklahoma City. Are you guys seeing positive reactions? Are they getting involved? Yes, we actually have some here that are, they've never known their history. So it's very important for them to know. Like, that's why if you look at the demographics of the prison system, you have primarily blacks and Latinos. And depending on where they're at, like in California, there's a huge Mexican community, and a lot of them are in prison. It's an oppressive system. There's nothing for our people out here. Whether we vote, whatever, there's nothing for us. The only time we seem to make ends meet is we're doing some criminality. The Bible is the answer, and not Christianity. Christianity was used to destroy our people, okay? It was used to dumb us down and make us very docile and keep us behind the scenes and not realizing the truth of who we are. So I've noticed here in Oklahoma, there's some racism here. I mean, people, the white folks are still kind of being a little racist, especially we have a lot of Mexicans that are illegal. So you guys, as an example to the community, any advice you have when people join you guys here? Yes. Well, what we do when people join us, we try our best to help get them educated, find them jobs, job placement, things like that. And most importantly, make them useful for the nation of Israel, which we are. They become excellent role models. And let's say someone wants to join you guys, what's the message you have for them so they can join you guys? Some people are going to be like, it's mainly minorities. I mean, they might be a little racist. What, like La Raza? Yes, exactly, La Raza. So hey, there's hope for La Raza. So if you can educate people and explain, you guys are, if you can tell me you guys are racist or not, because obviously it's mainly minorities. In the context, if we love our people, we love our race, yes, if that's what you mean. If you mean we want to run around and burn crosses on people, no. No, what I mean is, some white folks might be like, well, they're racist because they don't welcome the white folks, and they think we're the bad people. So what do you have to say to them? Well, when you read 1 Corinthians, the Lord, through the Apostle Paul, said, "Come out from among them and be separate." The Bible is about one nation of people. It is not about an inclusion of all races. Even for God so, John 3:16, for God so loved the world. The word world, nobody took the time to look it up. It also, outside of being the planet, it also means a particular group of people having common interests, goals, and aims. So when Jesus Christ said, for God so loved the world, remember, who was he talking to? A Jew, a black Jew. Jesus Christ himself being a black man. Most people, I bet, even you've never read Jesus Christ with black hair. I've never known. But you've seen Jesus Christ white, right? Yeah, we were talking about it actually. That was something we were talking about. When you examine the black community, the Latin community, all of us have been brainwashed into believing Jesus Christ is a Caucasian man. But when you ask any minister, show us in the Bible, biblical proof, Jesus Christ is blanco, you hear silence. But when you read Revelation chapter 1, verse 14 and 15, it said his hair was pelo crespo, his skin was like bronce brunito, so it's like, hey, this is not a white man. This is a black man, a man of color. So, and this is the secret that the media, I'm not talking about you, but the media is used by society to keep this secret. So why? We feel a sense of pride. We don't realize that we are the greatest people on the planet that ever lived, that we'll never know that we are the people of Moses, Christ, Paul, Peter, John, King David, King Solomon. We are their ancestors. The Incas, the Aztecs, are part of the 12 tribes of Israel. The Incas in the Bible, you have the tribe of Asher.
The Mexicans, which were the Aztecs in the Bible, are the tribe of Issachar. This history has been erased, but we have so many artifacts of proof not just with the Bible and other books, to prove to the people our mission, our statement, and what the truth is that's been hidden from them. So how are you guys, you guys go outside sometimes? I know we were talking about sometimes you guys have 100 days of summer. Is that what you were telling me? Well, 100 days, like a flyer mission, you mean? Well, like you guys go out and kind of like educate people about it and kind of like persuade them to join you guys. Yes, we do. Tell me a little bit about that. We go on what we call flyer mission, like 100 days. We go out and give out flyers. We also set up camp where we teach with a microphone like yours on with sound system so that people can hear us. Jesus Christ said, when this gospel is preached throughout the world, then shall the end come. The gospel, which means good news, is the good news for our people. We were made slaves. The blacks and Latinos were destroyed from 1492 on up. So the good news is for us. The good news is not for the dominant society like Rome. Christ didn't come for Rome. Rome killed him. It wasn't for them, it was for the Israelites, which we are, the Israelites. And have you guys gotten into like weird situations when you guys are trying to preach and then we see like a white folk like looking at you guys weird? Have you had into it? Yes, many times. Okay, well, kind of give me one that kind of stuck in your head. You'll find out that white society, which are white people in the Bible, are called the nation of Edom, E-D-O-M. They don't want us to have a sense of pride. When we teach the Bible, the truth of the Bible, that Jesus Christ looks like us, died for us, we are his people, a sense of rage comes over them. Why? Why? Because for centuries they've taught us lies. And now that the lies are being uncovered, they don't want us to wake up. Because us waking up means we begin to rule now. And we will set justice throughout the earth. They don't want that. They like it the way it is. You blacks and Latinos in jail with you. Drug addicts, criminals, adulterers, child molesters. That's how they want to keep us. We're not going to stay like that. We're going to resurrect. That's what the mission is. Resurrect our people and wait for Christ to return. Okay, perfect. Thank you so much. You're so welcome. Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel of Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC to stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this Join IUIC channel to get your latest updates from all our YouTube channels. Shalom.